Toda la gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial. Estamos altamente agradecidos porque Dios nos permite en este tiempo de gracia, una vez más, estar en esta conexión maravillosa a través de los diferentes medios. Quiero bendecir y saludar a toda la gran familia que está a través de las ondas hercianas de Chofar. Que Dios les bendiga en sus diferentes frecuencias, donde quiera que llegue este milagro maravilloso. Decimos definitivamente que la comunicación a través de las ondas hercianas es un milagro que Dios lo permite. Nosotros desde este punto enviamos la palabra y allá a la distancia llega a través de su receptor de radio este lindo mensaje. La gloria es para nuestro Padre y estamos llegando, gracias al Señor, a gran parte del país. Dios lo permite en su infinito amor. También quiero saludar y bendecir a toda la gran familia que nos oye a través de www.chofarsonando.com, que es una gran familia. Bendecimos a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas, a través de la página www.chofarsonando.com. Y también, por supuesto, queremos bendecir y saludar ya a todos los hermanos, amigos y a todos los que se van a sumar en nuestra plataforma en YouTube. En el canal está establecido. Que Dios les bendiga. Dios está con nosotros y en medio de nosotros. Tenemos garantías, tenemos seguridad que Dios está en este lugar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tratar asuntos pertinentes a su voluntad. ¿Y cómo sabemos que son asuntos pertinentes a su voluntad? Porque vamos a estudiar la Biblia. La Biblia es la voluntad del Señor escrita. La Biblia es el manual de vida que Dios nos ha dejado para que mientras estemos en esta tierra, contemos con la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza, como dice el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 22. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso, nosotros agradecidos de Dios, en este día vamos a buscar la bendición de Dios. Vamos a estudiar las Sagradas Escrituras, porque allí está la enseñanza para nosotros. En la palabra de Dios, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, dice el Señor, que todas las cosas que antes se escribieron para nuestro provecho se escribieron, de manera que nosotros tomamos, bendita sea la gloria del Señor, de esa enseñanza que está establecida en la bendita palabra del Señor, y eso nos llena de la bendición de Dios, porque conocemos de su voluntad, conocemos de su carácter, conocemos de sus características, y nosotros le emulamos y cumplimos aquella palabra que está en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 1, que dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. De manera que invitamos a toda la gran familia a ser imitadores de Dios, aprendiendo de su carácter, aprendiendo de su personalidad que está establecida en las Sagradas Escrituras. Le invitamos a tener su Biblia en casa. No importa cuál sea la edición que usted tenga, no importa cuál sea el manual que usted tenga en casa, de cualquier religión, de cualquier secta, usted amplíe ahora esa posibilidad de tener la Biblia en la mano, mándela a buscar. Si la tiene prestada donde el vecino, mándela a traer. Y usted desempólvela, sáquela allí del closet, tráigala de allí de la habitación y vamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Por supuesto, es muy importante tener una libreta de anotación, un apuntador, porque vamos a tocar puntos muy importantes y en medio de la dinámica Dios nos da revelaciones para vida. Entonces es importante tomar anotaciones. Si por alguna razón usted no puede anotar debido a la labor que está desempeñando como ama de casa, como empleado, como empleador, no se preocupe, porque ya queda subido este programa en esta linda plataforma de YouTube. En nuestro canal está establecido y usted después lo puede tomar a discreción. Gloria sea al Señor. Qué maravilloso lo que Dios nos permite. Estamos altamente agradecidos por ese tiempo que Dios nos permite de estudiar las Sagradas Escrituras. Hoy, wow, es impresionante. Ya se nos han ido 17 días de este primer mes del año. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo ha pasado el tiempo tan rápido? Reciente, estábamos fin de año, último día del año 2025, ya hemos tomado nosotros de este año 17 días. Qué impresionante todo esto. Y ese es cumplimiento bíblico. Recuerden que parte de la profecía dice el Señor: los tiempos serán acortados por causa
de los escogidos del Señor. Y cuando hablamos de escogido, no hablamos de una élite que Dios ha separado desde antes de la fundación del mundo, sino que hablamos de los escogidos, aquellas personas que están batallando en esta tierra para mantenerse limpios, sin mancha y sin arruga, como la iglesia santa del Señor, porque tenemos que todos los días seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, como dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14. La gloria es para nuestro Padre Celestial. Entonces, amados y amadas, muy contentos, estamos tocando este tema que hemos titulado de Satanás, la estrategia suave de Satanás contra el ministerio de la reconciliación. Hemos tocado varios puntos en este momento, pero queremos hoy ampliar antes mañana de hacer el colofón. Hoy vamos a tocar, hermano, un aspecto que tiene que ser prioritario, tiene que ser prioritario en esta batalla que tenemos nosotros, y es el aspecto donde somos más vulnerables. ¿Cuál es ese aspecto? Es el aspecto de nuestro carácter, es el aspecto de nosotros mismos, es ese aspecto donde definitivamente nosotros tenemos que mirar con mucha atención. Tenemos que controlar el temperamento, porque nuestro adversario, el diablo, conoce exactamente, hermanos, dónde nosotros somos personas vulnerables. Recuerden que él tiene muchos siglos, muchos milenios, y él está allí pendiente desde que nosotros nacemos y empezamos a formarnos, y él nos va conociendo en nuestro temperamento. ¿Qué hace Satanás? Satanás usa nuestro temperamento para vulnerar nuestras vidas, para atarnos a esta tierra, para sucumbirnos en el pecado, para que nosotros mismos seamos portadores de maldición para nuestras vidas. Es por eso que nosotros tenemos que tomar las recomendaciones del Señor. Y el día de hoy vamos a hablar de el temperamento versus Dios. Ese temperamento que Satanás quiere mantener a flor de piel. Por cualquier cosa reaccionamos, sean tristezas, sean alegrías, sean controversias, sean pasiones. Satanás potencia ese sentir, Satanás potencia ese carácter, Satanás potencia todo el temperamento para que nosotros mismos seamos reos de perdición. Y por eso es que tenemos hoy que descubrir cómo nosotros podemos vencer nuestro propio temperamento. Recordemos lo que el Señor enseña a través de las Sagradas Escrituras. Por favor, les invito a todos, vamos a las Sagradas Escrituras, al primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Vamos ya de una vez. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Vamos a leer. Mire lo que dice, por favor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Repito yo, gloria sea al Señor. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. El Espíritu Santo nos está dirigiendo para que nosotros velemos, tengamos cuidado, prudencia con nuestro propio ser. Porque tenemos un temperamento reaccionario, un temperamento que está a flor de piel, un temperamento que es exacerbado por todas las circunstancias. Y recuerde que venimos de una crianza, rodeados de un entorno, y el temperamento se va forjando en base a nuestra vivencia, en base a nuestra propia naturaleza. Y es por eso que entonces el apóstol recomienda al joven Timoteo y le dice en primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. Entonces quiero que coloquemos un hashtag, numeral,
para todos los hermanos, para todos los amigos que nos oyen a través del circuito radial. Queremos dar la bienvenida a todo el cuerpo de bomberos que está en sintonía. Que Dios les bendiga a todos y a todas. En especial le enviamos salutaciones a nuestro hermano Darwin. Bendiciones del Señor a nuestro hermano Darwin. Dios haciendo la obra en nosotros. Estamos confiados que Dios está dirigiendo nuestras vidas, y a todo el personal de los bomberos, que Dios les bendiga en esta linda hora. Entonces, decíamos que Dios, en su infinito amor, quiere que tengamos cuidado de nosotros mismos, porque hay un temperamento, bendita sea la gloria del Señor. Me dicen el hashtag. El hashtag que vamos a colocar es el siguiente: numeral, ten cuidado de ti mismo. Numeral, ten cuidado de ti mismo. De ti mismo. Vamos nosotros entonces a movernos en ese hashtag, porque es la indicación del Señor. Hermanos, ¿cuánto somos nosotros movidos por nuestro temperamento? ¿Cuántas imprudencias cometemos diariamente con nuestro temperamento? Tenemos un temperamento a flor de piel. Tenemos parte de nuestra vida, parte de ese temperamento no controlado en Cristo. Y es por eso que está la advertencia. Hoy, en este día de gracia que Dios nos permite, quiero que tomemos un ejemplo de lo que es el temperamento. Miren, y vamos a tocar este caso, nada aislado. Recuerden que toda la enseñanza que está en las Sagradas Escrituras es para nuestra enseñanza, es para nosotros tomarla, porque el que es de Dios, la voz de Dios oye. Hombres de buen sentimientos, hombres con buenos propósitos, hombres con decisiones de servirles al Señor, pero que fueron vulnerados por una razón que al final nosotros la vamos a hacer en una conclusión, porque hay razones para actuar de la manera que este caballero, nuestro hermano Pedro, actuó. Y no condenemos a Pedro, porque Pedro de repente lo vemos y decimos, oye, pero Pedro sí falló, Pedro sí cometió errores. Deberíamos de decir, oye José, cuídate para que tú no cometas los errores del hermano Pedro. Cuídate, Ramón, cuídate, Vladimir, cuídate, Pedro, de no cometer los errores, Carlos, Miguel, Richard, Carmen, Milagros. Ten cuidado de no cometer los errores que cometió nuestro hermano Pedro. ¿Por qué? Porque hay, bendita sea la gloria del Señor, una condición en el hombre: el temperamento no dominado, el temperamento que no se sujeta a Dios, el temperamento, bendita sea la gloria de Dios, que se antepone a la voluntad del bendito. En aquella escena, cuando vienen a tomar preso al Señor, viene la horda de los fariseos complotados con los soldados romanos, vienen a tomar cautivo a Cristo en la madrugada, monte Getsemaní. Sucede algo con nuestro hermano Pedro. Nuestro hermano Pedro tiene la espada, él es el que porta la espada. Inmediatamente cuando él ve la situación, ¿qué es lo que se aflora en Pedro? Su temperamento. Pedro tenía un temperamento hasta ese momento no controlado. Pedro saca el arma, una arma poderosa para el entonces, y de hecho un arma poderosa hasta el día de hoy, una espada de 2 filos para pelear cuerpo a cuerpo. Y se le fue encima al siervo de aquella horda, el que venía allí a la cabeza de aquellos. Eso está en las Sagradas Escrituras. Vamos a lo épico. En el libro de Juan, vamos todos al libro de Juan, capítulo 18, versículo 10. Libro de Juan, capítulo 18, versículo 10. Mire cómo va la frecuencia acá. Vamos a leer lo que escrito está. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Es decir, voy a repetirlo, presta atención lo que es el temperamento. Pedro está con Jesús. Ya Pedro sabe que
que va a acontecer algo porque el Señor lo ha dicho. El Señor, cuando cena con ellos, horas previas a este acontecimiento, el Señor les ha dicho claramente cómo va a venir todo esto. El Señor dice, la hora ha llegado. Ellos preguntan, ¿quién es Jesús? El Señor dice, yo soy. Cuando vienen a atrapar a Jesús, está Pedro. Y Pedro, viendo la situación, y esa es la parte del temperamento, que el temperamento es reaccionario a la situación que estamos viviendo. A veces para accionar con violencia, a veces para reaccionar con miedo, a veces para reaccionar con mucha alegría, exagerada alegría. Y ese es el temperamento que nosotros debemos tener cuidado porque puede ser contrario a la voluntad del Señor. Muy importante. Miren, el temperamento nos puede llevar por cosas difíciles a fallarle a Dios. Y el temperamento nos puede llevar por cosas muy buenas a fallarle a Dios. Tanto los momentos que generen en nosotros ira y una reacción mala, como aquellos momentos que nos llevan a una alegría tan plena, a un momento de tanta dicha, que podemos perder la objetividad cuando hacemos exacerbar los sentimientos producto de un temperamento que no está controlado. Entonces nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar. Ahora, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro, viendo la situación, ve que vienen a atrapar a Jesús. Él desenvaina la espada, inmediatamente ataca a aquel hombre y Pedro le tiró a matar porque le tocó la oreja. Es decir, Pedro no le tiró las piernas, Pedro no le tiró a la parte inferior del cuerpo, Pedro no atacó al centro de la humanidad de aquel caballero. Pedro trató de un golpe quitarle la cabeza al hombre. La misericordia de Dios no lo permite para que Pedro no se manchase su vida con la muerte de un ser humano. El hombre esquiva, Pedro termina cortándole la oreja. Impresionante. Ahora nos hacemos una pregunta en este punto. ¿Por qué Pedro actuó de esa manera? Usted vaya, ahí están los comentarios. Usted puede comentar por qué Pedro actuó de esa manera. Usted puede enviar su reporte al 0424-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. Usted puede ir opinando. ¿Por qué Pedro actuó de esa manera? Les prometo que en la conclusión vamos a tener respuestas, pero tenemos que preguntarnos. Son 3 años con Jesús. Un maestro de cabecera, el mejor maestro que ha tocado la faz de la tierra, y ese maestro era el que le aconsejaba a Pedro. Le dijo, Pedro, el diablo quiere zarandearte, pero yo he orado, Pedro, para que después que venga la prueba, seas fortalecido y vengas a ayudar a tus hermanos. He rogado por ti. El Señor le dijo, me vas a negar. Ahora, Pedro en este momento, sabiendo todo el contexto, Pedro saca el arma, Pedro tira a matar a aquel hombre, Dios lo libra y nos preguntamos, ¿por qué después de tanta interacción? ¿Por qué después de tanta oración? ¿Por qué después de tanto tener enseñanzas, Pedro actuó de esa manera? Son preguntas. Tenemos que hacernos preguntas. Ahora, importante, esto es muy importante, muchachos, porque seguimos viendo nosotros los ejemplos que tenemos con relación a nuestro hermano Pedro y lo tomamos como un paralelismo para nuestras vidas. Nuestro hermano Pedro fue un buen creyente. De hecho, fue escogido por el Señor para ser apóstol, para ser representante, para ser un embajador de las buenas nuevas. Pedro es una columna de la congregación del primer siglo y por supuesto para nosotros, porque Pedro se encargó después de su muerte, dirigido por el Señor, para dejarnos poderosísimas enseñanzas. Enseñanzas como estas que nosotros estamos tomando, bendita sea la gloria del Señor. Y vamos a tomar el ejemplo cuando el Señor le está comunicando de que lo va
a negar. Vamos al libro de Mateo, capítulo 26. Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a leer del verso 33 al verso 35. Libro de Mateo, capítulo 26, verso 33 al 35. La bendita palabra del Señor establecida está. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Repito yo, mire lo que dice. Respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos. Ahora, importante. Nos preguntamos en este punto y decimos: ¿Pedro negó al Señor, sí o no? ¿Todos dejaron al Señor solos, sí o no? Ahora, ¿eran malos creyentes ellos? Importante, nosotros debemos pensar. Vean, el Señor le dice: me vas a negar, uno de ustedes me va a negar. Entonces Pedro le dice: no, Señor, yo no te voy a negar. El Señor le dice: Pedro, tú me vas a negar. Él le dice: no, yo voy a dar la vida por ti. Yo, si fuese posible, yo estoy dispuesto a dejar la vida ofrendada por ti. El Señor le dice: no, esta noche, bendita sea la gloria del Señor, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. 3 veces, Pedro. Pedro dice: no, Señor, eso no va a suceder. Yo estoy dispuesto a ofrendar mi vida para defenderte, para estar contigo hasta el final. Y tiene el arma. Ahora, nosotros nos hacemos la pregunta: ¿Pedro no lo negó? Sí. Los demás discípulos no lo dejaron solo. Solo Juan iba con el Señor, allí camufladito, y Pedro a la distancia, pero todos los demás se fueron. ¿Pedro lo negó, sí o no? ¿Por qué Pedro lo negó? Viene la otra pregunta. Y en la primera, ya nuestros hermanos están participando. Voy a leer algunas participaciones. Dice nuestra hermana Amparo: no tenía dominio propio, ya que este es un fruto del Espíritu Santo, dice nuestra hermana Amparo. Una participación muy importante. Usted puede opinar por qué Pedro termina permitiendo que su temperamento lo domine y él le vuele la oreja a Malco. Porque Pedro cedió. Ahora, en este punto, el Señor le está diciendo: me vas a negar. Y Pedro dice: no, yo no te voy a negar, Señor. Yo no te voy a negar. Pero es que después, unos minutos después, unas horas después, Pedro lo está negando. No nada más Pedro, los discípulos dijeron: miren, yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo si fuese posible hasta la muerte. Pero no nada más Pedro se fue. Los demás también dejaron al Señor. ¿Por qué sucedió eso? Otra pregunta. Recuerden que en la conclusión les estoy diciendo, bendita sea la gloria del Señor, que vamos nosotros a tener respuestas. Porque estamos nosotros estudiando cómo el temperamento exacerbado, potenciado por un adversario de una manera sutil, no nos damos cuenta. Pensamos que el enemigo está allá. Y en la mayoría de los casos, el enemigo exacerba nuestro propio temperamento para ser obstáculo a la bendición de Dios. Y estamos tomando estos ejemplos en Pedro, no porque Pedro sea un mal creyente.
Pedro es un excelente creyente. Tomamos los ejemplos en Pedro porque allí hay una poderosa enseñanza y nosotros en este tema nos vamos a fortalecer para no cometer los errores de nuestro hermano Pedro. Un excelente creyente. No vamos a condenar a nuestro hermano Pedro, porque ¿cuántos errores hemos cometido nosotros con el temperamento no ajustado a Cristo? ¿Cuántos errores hemos cometido nosotros por dejarnos llevar por el temperamento? Debido a las circunstancias, hay un entorno y explotamos, hay un entorno y cedemos tanto hacia la alegría extrema, no nos controlamos por una vivencia, por algo feliz que vivimos y entonces nos desbordamos en alegría. Tanto es la alegría que perdemos la comunicación y la noción de que Dios está presente y quiere ser el epicentro de la vida, pero en medio de la alegría nos olvidamos de que Dios está allí. Y cuántas veces el temperamento nos lleva a una circunstancia difícil y actuamos con violencia, en una reacción negativa, aún llevándonos por el frente a los seres queridos, es porque el temperamento no está ajustado a la voluntad del Señor. Y nosotros tenemos que velar. Ahora bien, en este punto, hermanos, antes de seguir, para que no se nos vaya el hilo, nuestra hermana Linda, ella participa y dice lo siguiente: yo digo que fue porque no estaba en oración. Esto es la opinión de nuestra hermana Linda, porque Pedro termina cortándole la cabeza a Malco. Recuerden que usted puede opinar. Estás en este chat, opina, porque hay una linda enseñanza que el Señor nos va a entregar. Repito, hoy estamos abordando la estrategia suave de cómo Satanás ataca el ministerio de la restauración. Y hemos tomado nosotros, en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 16, la recomendación del apóstol cuando le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. ¿Por qué tenemos que cuidarnos de nosotros mismos? Y hemos colocado el hashtag numeral: cuídate de ti mismo. Porque somos nosotros, hermanos, en la mayoría de los casos, los que cedemos, los que nos dejamos arrastrar por nuestro propio temperamento. Un temperamento que no está sujeto a las cosas de Dios. Es por eso que nosotros debemos, mire, tenemos que hacerlo. Debemos detener ese temperamento sujeto a la voluntad de Dios, para que en momentos difíciles, circunstancias adversas, no impongamos nuestro temperamento y ofendamos al Espíritu Santo. Igualmente en los momentos felices, que no nos desbordemos de emociones y sentimentalismos y terminemos nosotros con el temperamento ofendiendo al Santo Espíritu, porque son los dos extremos. Debemos nosotros permanecer en sindéresis, debemos nosotros mantenernos en cordura. Y es muy importante que tomemos la lección, y para ello quiero pasar a la tercera lectura y vamos a tocar una vez más el ministerio de nuestro hermano Pedro, porque esto es importantísimo. Vamos a las Sagradas Escrituras, al libro de Mateo, capítulo 16. El libro de Mateo, capítulo 16, nosotros a partir del verso 16 nos encontramos cuando el Señor ha hecho la pregunta. El Señor ha dicho claramente: ¿qué piensan los de afuera de mí? Allá afuera, ¿qué se piensa de mí? Ellos empiezan a dar respuestas y después el Señor dice: ¿y vosotros qué pensáis de mí? Pedro, una vez más, él se levanta y él dice: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo esperado. Y el Señor Jesús dice: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta verdad que acabas de decir, mi vida, yo fundamentaré mi congregación, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
el Señor dice, te entrego las llaves del cielo. Todo lo que atares será atado y todo lo que desatares será desatado en el reino de los cielos. Continúa la conversación, pero a partir del verso 21 quiero que enfaticemos. Porque el Señor Jesucristo dice, después que les da esas indicaciones a los discípulos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que yo caiga en manos de los ancianos, que yo caiga en manos de los líderes y que yo padezca mucho y que también sea desvivido, también sea muerto. Pedro entonces ala al Señor aparte y Pedro empieza, dice la Biblia, la Reina Valera 1960, a reconvenirle. Estamos entonces a partir del verso 21, vamos a leer hasta el verso 23, dice así Mateo capítulo 16. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, a tratar de convencerle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Presta atención a lo que es el temperamento. Por eso le digo que hay circunstancias, por eso le digo que hay momentos donde nosotros tenemos que sujetar el temperamento. Siempre el temperamento tiene que estar sujeto. Siempre el temperamento tiene que estar sujeto. Pedro toma al Señor. El Señor ha dicho que va a Jerusalén. Es necesario, dijo el Señor. Es obligatorio, es profético, es el plan de Dios. El Señor lo está diciendo, es necesario, es vital, es primordial, es lo importante. Tengo que ir a Jerusalén y padecer y ser muerto, y al tercer día voy a resucitar. Pedro lo ala a un lado y le dice, oye Señor, ten compasión de ti. Miren, eso es el temperamento a flor de piel. Se da cuenta que el temperamento actúa, bendita sea la gloria del Señor, con momentos de tensión. Él saca la espada, temperamento a flor de piel. En el momento que el Señor está diciendo, me vas a negar, Él saca el temperamento y dice, no, yo no te voy a negar. En vez de oír al Señor, en vez de quedarse callado, en vez de internalizar, en vez de meditar y decir, oye, de manera reflexiva, oye, el Señor me está diciendo. Él inmediatamente dice, no, yo no te voy a negar, yo voy contigo hasta la muerte. Termina entonces haciendo cosas. Y en este punto, Pedro, bendita sea la gloria del Señor, con su temperamento, una vez más, él trata de mejorar el plan de Jesucristo. ¿Qué le parece? Pedro en este punto, con su temperamento, él dice, Señor, estás diciendo que vas a Jerusalén a padecer y a ser muerto. Oye, Señor, yo tengo un mejor plan. ¿Qué, hermano? Es que ese es el temperamento. Mire, el temperamento nos hace hasta mejorar la voluntad de Dios. Sí, ¿por qué? El temperamento nos hace ver que tenemos un plan mejor que el de Dios. Dios tiene una manera y nosotros con el temperamento decimos, yo tengo la solución. Yo no quiero el proceso que me estás diciendo que va a ser. Mira, yo tengo un plan. ¿Por qué no lo hacemos así? Y empezamos a reconvenir con Dios. Empezamos nosotros con el sentimentalismo, con el temperamento, a tratar de convencer a Dios para que las cosas no se hagan como Él lo ha decidido, sino como nosotros creemos y nos conviene a nosotros. Por eso, en este paralelismo, nosotros nos observamos, nosotros nos ubicamos, nosotros nos vemos en el espejo de la palabra y nosotros decimos, oye, ¿estaré yo tratando de mejorar el plan de Dios? ¿Estaré yo terqueando, tratando de encontrar una solución a lo que Dios me está planteando como solución? Un ejemplo, Dios nos dice, entra por esta puerta.
Pero entonces nosotros vemos la puerta, que es muy angosta, y decimos, oye, ¿me puedo golpear la espalda? ¿Me puedo golpear el pecho? Yo voy a buscar una alternativa a esta puerta. Y Dios nos dice, es por aquí que tienes que entrar. Y nosotros, oye Señor, pero no habrá otra puerta. Y empezamos nosotros a baloventear, a driblar, para no entrar por la puerta que el Señor nos establece, porque nuestro temperamento se está imponiendo a la voluntad del Señor. Y créanlo, que lo que Pedro le planteó al Señor parece ser que no es algo negativo, porque le dice Pedro, cuando lo toma aparte, Señor, ten compasión de ti mismo. Señor, me da lástima lo que vas a vivir. Compadécete, Señor, de eso, por favor. Pedro no le estaba planteando nada malo al Señor, ¿verdad que no? Aparentemente, repitan conmigo, los sentimentalismos aparentemente son buenos, pero difícilmente son la voluntad del Señor. El sentimentalismo aparentemente es bueno, pero no es la voluntad del Señor. Y es por eso que nosotros debemos, bendita sea la gloria del Señor, de controlar lo temperamental, temperamento versus Dios. En tu vida, ¿qué se está cumpliendo? ¿La voluntad del Señor o tu temperamento? O como tú quieres entender que deben ser las cosas. Tenemos que preguntarnos. Nosotros tenemos que preguntarnos eso. Pedro dice, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. En ninguna manera esto te acontezca. Señor, no quiero que vivas esto. Señor, no quiero vivir esto. Señor, no quiero este tipo de soluciones. Señor, me estás hablando y me estás diciendo que la solución es esta, pero no la quiero. ¿Qué tal? A veces no nos encontramos así con el temperamento. A veces no nos encontramos nosotros cargados de sentimentalismo y tratamos de entender como nosotros entendemos la voluntad del Señor y empezamos a reconvenir con Dios y a decirle a Dios, oye, pero no me parece que esa es la solución. Oye, pero mejor porque no es así. Señor, que esto no te acontezca. El Señor está diciendo que es necesario, es profético, es importante que Él vaya a Jerusalén a padecer. Y Pedro le está diciendo, oye, que nada de esto te acontezca. Y mire entonces lo que el Señor le dice. Pero él volviéndose, le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. ¡Guau! Colocamos un segundo hashtag. El temperamento no controlado es un arma de Satanás contra nosotros mismos. Numeral, el temperamento no controlado es un arma de Satanás contra nosotros mismos. El Señor mira a Satanás en ese punto donde Pedro empieza a tratar de convencerle. El Señor no mira a Pedro. El Señor no mira a Pedro. El Señor mira a Satanás. Porque este es el punto. Que el temperamento, Satanás lo está usando como un vehículo. En este punto Satanás está usando el temperamento de Pedro para moverse en contra de la voluntad del Señor. Y nosotros entonces nos preguntamos, ¿nuestro carácter es uno? ¿El temperamento que nosotros tenemos está haciendo la voluntad del Señor o la nuestra? Tenemos que preguntarnos. ¿Estamos nosotros haciendo la voluntad del Señor o estamos nosotros imponiendo nuestro temperamento?
El Señor le dice: apártate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. El temperamento es tropiezo a la voluntad de Dios en nuestras vidas. El temperamento, y vamos a colocar también ese pensamiento, el temperamento es obstáculo de Dios en nuestras vidas. El temperamento es obstáculo de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos nosotros que mirar nuestro temperamento. Dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué? Para que Pedro entendiese. Porque no pones la mirada, en las cosas de Dios, sino en las cosas terrenales, en el sentimentalismo. Y es donde después viene la máxima que el Señor dice: aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará, y aquel que gane su vida la perderá. Importante eso. El sentimentalismo quiere hacer las cosas de manera sentimental porque el temperamento así lo exige. Pero Dios tiene otro plan. Y el plan de Dios es muy diferente, es el mejor. El plan de Dios es el mejor. Nosotros con el sentimentalismo nos movemos de una manera que es contrario a la voluntad del Señor. El Señor le dice: apártate delante de mí, me eres tropiezo, porque no pones las cosas arriba, sino en tu corazón que no está ajustado, en tu temperamento, en tus emociones, en tu sentimentalismo. Pones la mirada en las cosas de a la tierra. Y entonces nos preguntamos: ¿dónde estamos poniendo nosotros nuestra mirada? ¿Dónde estamos nosotros poniendo el objetivo? ¿Dónde tenemos nosotros la mirada puesta? ¿En la voluntad del Señor o en nuestros sentimientos, producto del temperamento que no ha sido controlado por Dios? Pedro hasta ese punto no lo entendía. Y es donde yo quiero que usted entienda lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Vamos a este punto. Y empezamos nosotros a tener respuestas. ¿Por qué Pedro le corta la oreja a Malco? ¿Por qué Pedro le corta la oreja al siervo del sacerdote? ¿Por qué Pedro, siendo avisado, niega al Señor? ¿Por qué Pedro, bendita sea la gloria del Señor, termina tratando de convencer a Jesucristo de un plan mejor, con su sentimentalismo, con su temperamento no ajustado? ¿Por qué Pedro? ¿Porque Pedro es malo? No. Hay dos razones. Número uno, y empezamos a concluir. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, versículo 12 de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay un mundo espiritual, un mundo invisible, un mundo que está redundando para destruir nuestra espiritualidad, nuestra comunión con Dios. Son principados, son huestes espirituales, son gobernantes de las tinieblas que están allí, invisible, y ellos de una manera suave quieren que usted mismo sea el vehículo para dañarse a usted mismo, y ellos empiezan a potenciar para que usted se mueva en ese temperamento no controlado. Crean circunstancias, crean momentos para que usted
se exacerbe para que usted se emocione negativa o positivamente. Y las dos son peligrosas. En Cristo nosotros nos tenemos que manejar en sindéresis, siempre con los pies sobre la tierra. Nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran, pero con la mente puesta en las cosas de arriba. Si hemos resucitado con Cristo, tenemos que mirar las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, no dejarnos llevar por el temperamento, la emotividad, el sentimentalismo. Esa es la primera parte. Ahora, recordemos que es tan importante la parte espiritual que cuando el Señor dice ha llegado la hora, Él viene con sus discípulos a Getsemaní, Él se aparta a orar y dice que lloraba y botaba lágrimas, gotas como de sangre. ¿Recuerdan? Y dicen que después que Él insistió en la oración, descendieron ángeles, seres espirituales. Descendieron ángeles, seres espirituales, porque la fortaleza del hombre viene de fuerzas espirituales. La fortaleza del ser humano viene a través del Santo Espíritu, viene a través de la asistencia de los ángeles, viene con la ayuda del Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo. Es por eso que lo espiritual negativo tiene que ser contrarrestado con lo espiritual es positivo, y ante circunstancias adversas debemos hacer lo que Jesús hizo, y es por eso que Él le da la recomendación a los discípulos y les dice: orad conmigo. Y Él se va a orar para ser fortalecido. Pero ¿qué hacen los discípulos? Se duermen. Él viene y los encuentra dormidos y dice a Pedro: ¿no habéis podido orar conmigo una hora? ¿Te das cuenta? Porque la guerra, nuestra guerra no es contra carne y sangre. Nuestra guerra no es contra seres humanos. Nuestra guerra es contra fuerzas de las tinieblas, y nosotros en oración vamos a ser fortalecidos, vamos a ser llenos para poder vencer al enemigo. El Señor dice: ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Y esta es la segunda recomendación. Aparte de que tenemos una lucha espiritual, el Señor nos invita a orar, y Él les dijo en Mateo capítulo 26, verso 41: velad, que la palabra se cumpla en vosotros, y orad para que no entréis en tentación, para que no caigas en la tentación. Pedro cayó a la tentación porque no estaba fortalecido en la oración. Y aquí hay el punto. El Espíritu Santo está en nosotros, pero si no potenciamos al Santo Espíritu, el Espíritu Santo está en nosotros, pero si no alimentamos al Santo Espíritu con la lectura de la Biblia, con la oración, el Santo Espíritu se minimiza y se potencia las obras de la carne. Por eso es que dice Romanos capítulo 6, versículo 23: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En qué sentido? Que nosotros tenemos que irnos por el regalo que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo es el ayudante, el otro consolador que Jesús envió, que rogó para que el Padre enviara. Nosotros debemos entender que debemos potenciar al Espíritu Santo en nuestra vida con la lectura y con la oración. No leemos la Biblia, no oramos, hermanos, vamos a estar raquíticos, vamos a estar endebles, vamos a estar escuálidos espiritualmente, cayéndonos, porque no leemos la Biblia, no tenemos tiempo para velar y poner en práctica la Biblia, no tenemos tiempo para orar, no tenemos tiempo para estar con Dios, no tenemos tiempo para meditar, y entonces está potenciado ese temperamento que Satanás se encarga de potenciar. Satanás empieza a acercar la gasolina de la candela.
La candela es el pecado. La gasolina, la yesca somos nosotros. Cuando estamos con Dios cerquita, nos alejamos de la candela del pecado. Cuando estamos con Dios cerquita, nos alejamos del pecado. Cuando estamos con el Espíritu Santo, pero sin orar y sin velar, el Espíritu Santo empieza a entristecerse y nos vamos acercando a la llama del pecado. Y llega el momento que nuestro temperamento termina. Y es por eso la mala reacción a veces. Es por eso que usted dice, oye, pero si yo soy cristiano, tengo tanto tiempo, yo soy cristiana, dicen las hermanas, tengo tanto tiempo, ¿por qué di esa tan mala respuesta a mi ser querido? ¿Por qué actué de esa manera tan fuerte? ¿Por qué actué de una manera tan desproporcionada? ¿Por qué traté tan mal a mi hijo, a mi hija? ¿Por qué traté tan mal a mi ser igual, a mi compañero de trabajo, si yo soy cristiano? Porque no estás velando y orando y caes en la tentación. Para alejarte de las tentaciones que pone el mundo espiritual de principados y potestades, debes de orar, debes de velar y te vas alejando cada vez más de las pasiones de esta tierra. ¿Por qué Pedro entonces se dio? Porque Pedro no oró, Pedro no veló y Pedro pensó que la pelea espiritual es con fuerzas humanas, no es con espada, dice el Señor, ni con ejército, es con mi santo espíritu, dice el Señor. ¿Lo puede entender usted? Bendecimos el nombre del Señor, ¿verdad que sí? Ahora, gloria sea a Dios por todo esto, porque estamos nosotros aprendiendo cosas muy lindas en esta linda hora. En este punto, quiero ir a hacer una oración. Vamos a orar, hermanos amados. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias, Rey, porque tú eres maravilloso. Señor, a toda esta linda comunidad, tanto la plataforma radial, Shofar, como la página web y también, Dios mío, toda esta linda familia de YouTube, bendíceles. A la de TikTok, guárdales. Señor, en el nombre de Jesús yo te lo pido creyendo. Completa la obra en nosotros que comenzaste y ayúdanos, Señor, a anteponer tu voluntad antes que nuestro propio temperamento. No permitas que nuestro temperamento nos domine y terminamos nosotros esquivos a tu bendición y tardando como Israel tardó 40 años en el desierto, dando vueltas porque no hemos sujetado nuestro temperamento a ti. Ayúdanos, Dios, para que ese desierto del temperamento se minimice y podamos completar esa ruta hacia la patria celestial, que al fin y al cabo en la tierra es tu presencia y el cumplimiento de tu voluntad. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas en todas partes de la tierra. Si hay cuerpos quebrantados, sánales, ayúdales en el poderoso nombre de Jesús. Te lo pedimos creyendo, Rey, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Y decimos todos, amén. Querida familia, les amo en Jesucristo. Mi cariño, mi respeto, besos y abrazos, paz y shalom.